Que podemos juntarnos una vez más y estudiar la palabra del Señor. Solo para refrescarles un poco, lo que estamos considerando es como quien diría los primeros pasos en el ministerio. Ya observábamos algunos detalles, vimos dos lecciones, en la sesión anterior vimos dos lecciones. En esta oportunidad creo que solo veremos una lección. La lección se llama, vamos a mostrárselos en pantalla. Es la lección 3. Es la lección 3 y la lección 3 permítanme, tengo dificultad acá. Ya. Muy bien. La lección 3 ya no nos va a hablar en sí, obviamente va a encerrar lo anterior, pero lo principal, ya vimos que era el título, ya nos enfocamos en una idea dominante y ahora nos vamos a enfocar ya en otro aspecto ya del bosquejo, a lo que le conocemos como el camino fácil del bosquejo. Todo bosquejo obviamente cuesta, porque eso es así. Pero aun cuando cueste, hay un camino fácil para obtenerlo. Pero también usted lo puede enredar, enredar y enredar, así como ve la imagen allí, y va al mismo punto. La diferencia es todo el enredo que le dio. Entonces, lo que vamos a tratar de ayudarles es a encontrar el camino más fácil. Y dentro de ese camino fácil hay algo que conocemos como palabra clave de tema. La palabra clave de tema, pues, es determinante. Obviamente estamos hablando del tema, es verdad, pero dentro del tema hay una palabrita, una que es clave. Y esa nos va a mostrar a nosotros, nos va a guiar. Seleccionar bien esta palabra siempre representará un reto para todo estudiante de la palabra de Dios. Seleccionarla bien. Es que, hermanos, para seleccionarla, no es que usted va a decir, a mí es que esta es la que me gusta y esta le pongo. No, es que el texto lo va a sugerir y el mismo contexto se lo va a decir. Le va a sugerir qué palabra clave colocarle. Por la misma estructura que usted le vea al texto, usted le va a colocar la palabra clave. Comenzamos a definir qué es esa palabra clave. Esta palabra es la que nos marca el camino que debemos tomar. Y eso puede significar el camino difícil o fácil. Es recomendable para todo estudiante buscar el camino fácil, hasta dominar los principios, todos los principios que se le van a enseñar de homilética, y ya una vez usted los domine, pues luego va avanzando a lo difícil. Pero hermanos, es bien complicado avanzar a lo difícil cuando no hemos aprendido a dominar lo fácil. No es lo mismo como querer, a nosotros por acá con los hermanos, siempre mencionamos el asunto de pulir el bosquejo, pulir algunas divisiones. No es lo mismo pulir que inventar. Es que en algunas ocasiones usted no tiene bien estructurado, no tiene nada. Entonces, es más difícil querer hacer algo bien pulido cuando no tiene ni la idea. Es más fácil pulir una idea que usted ya tiene. Exactamente eso es ir avanzando a lo difícil. Pero aquí les voy a dar un listado de palabras claves para tema. Yo creo que todos abrieron el documento que se les envió. Creo que todos están en el grupo. Si no, pues entonces ahí pídanlo o me lo piden y yo se lo vuelvo a enviar. No se lee tan bien, aquí no está tan legible, pero en su documento, si lo abrió, así le aparece. Usted ve las palabras claves que puede utilizar para temas, acciones, acontecimientos, actitudes, advertencias, afirmaciones, y ahí está toda la lista. Nosotros no las vamos a trabajar todas. Yo solo quiero sacar una de allí para mostrarle cuán fácil puede ser o cuán difícil puede ser un bosquejo. Aquí
vemos otro listado y este otro listado son palabras de complemento para temas. Absolutas, asombrosas, amorosas, benditas, extraordinarias, y ahí va la otra lista. Y hay frases de transición para temas, acerca de, en relación a, con respecto a, relacionadas a, en cuanto a o concernientes a. Esas tres, observe, voy a regresar una diapositiva. En este listado que encuentra aquí, solo va a elegir una. ¿Estamos? De este listado, solo va a escoger una palabra. De estos otros dos listados va a escoger una y una. O sea, va a escoger una palabra clave de tema, va a escoger una palabra de complemento y va a escoger una frase de transición. En otras palabras, le estoy diciendo esto. Este es un tema ya completo. Usted le pone verdades, que es la palabra clave. Gloriosas, que es la palabra de complemento. Relacionadas a, es la frase de transición. La gracia de Dios, pues obviamente ya es la idea dominante o el título, la idea principal. Una pregunta hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, dudas de esto que está aquí en pantalla? Ayúdenme a participar, por favor. Todo bien por aquí, hermano. Muy bien. ¿Todos lo entienden lo que quise decir o lo que estoy tratando de decir? Sí, hermano. Hasta el momento. Muy bien, gracias. Excelente. Entonces, voy a regresar. Tengan eso en mente, observen verdades y la vamos a ir a buscar. Ahí está. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver en el listado? Aquí. Sí, hermano. Ahí está. Verdades. Si yo escojo esta palabra, ya no puedo escoger verdades advertencias. No sé si me entienden. O verdades acciones, que es la primera que aparece. Solo puedo tomar una de ellas y la desarrollo en el bosquejo. Entonces, ya tenemos allí. La otra que teníamos es la de complemento, gloriosas. Y la frase relacionadas a. Observen este. Verdades gloriosas. Ahí está. Escogí esta de acá. Pero yo perfectamente puedo ponerle verdades absolutas o verdades asombrosas, amorosas, benditas, extraordinarias, la que usted quiera. Solamente es para acompañar. Solo es un complemento. Para pulir un poco más el tema. Y la frase, escogí relacionadas a. Usted puede hacerlo también acerca de o en relación a la que usted quiera. Y ahí lo tiene entonces. ¿Qué es lo que se hace con el título? Obviamente se baja al tema, así como aparece acá, se baja al tema porque el título es la idea principal o la idea dominante. Cuando es la idea dominante significa que usted va a tratar algo en el tema, algo específico de ese título. En este caso, específicamente vamos a ver verdades acerca de o relacionadas a la gracia de Dios. Muy bien, ese sería un tema completo. ¿Estamos? Ahorita lo que vamos a trabajar es esta palabra de acá. Verdades. Esa palabra. Porque esa es la que nos dicta a nosotros el camino fácil o difícil. ¿Estamos de acuerdo? Esa palabra que yo ponga allí me va a dictar el camino fácil o difícil. Esa palabra se coloca, lo repito una vez más, se coloca de acuerdo a la estructura del texto que voy a estudiar. No la coloco simplemente porque a mí me gusta y es la que yo quiero. No, hay otras palabras que pueden funcionar en lugar de verdades. Pueden ser características, pueden ser aspectos, pueden ser razones, pueden ser propósitos, pueden ser elementos, pueden ser hechos, observaciones, cantidad de palabras. Entonces,
Esa primera palabra que está allí en el tema se conoce como la palabra clave. Al llamarle palabra clave, me está mostrando a mí lo difícil o lo fácil que puede ser. Muy bien, avanzamos un poco. Si alguno se queda por allí extraviado, me gustaría que con confianza. Gerardo, vamos a ver. Hermano, una consulta. Tú nos mostraste una lista de palabras, ¿verdad? Que se pueden utilizar y las clasificaste entre palabra clave, palabra de complemento y frase de transición y idea dominante. Ok, tú ya nos diste el listado de las palabras, pero me parece que eso ya es, ¿cómo te digo? Como parte del bocado masticado. Si yo quisiera sacar ese listado, ¿cuál sería la técnica o la estrategia a seguir para poderlo hacer? No sé si me doy a entender me doy a entender con la pregunta. Muy bien, creo que entendí. Lo que sucede es que para pasárselo más fácil, necesito ponerles el vocabulario. Porque sucede que ya hemos trabajado con varios hermanos y se me extravían en la palabra, que no encuentran cómo poner una palabra clave. A medida va pasando en la práctica, ya el material lo dejan a un lado y comienzan a trabajar solos y a crecer y a crecer. Entonces, hacer por así decirlo, las propias listas. Excelente. Ya, es que ahí es, perdóname, que ahí es donde no había concluido todavía, ahí es donde no había llegado. Sí, excelente. Muy buena observación. Eso lo veremos en la última lección que se llama "Has dado tu primer paso". Ya dar su primer paso es aprender estas cositas que están ya, como dice Gerardo, prácticamente servidas, solo de armar como un rompecabezas. Ya después usted va a inventarse sus propios rompecabezas y lo va a hacer como usted quiera. Pero ya eso sí va en el ejercicio y en la práctica constante de este material. Muy bien. Entonces, creo que ya casi todos entendieron qué era lo que había aquí. Era como un rompecabezas, que armar lo que son las de la orilla, pues es obvio que ya se sabe que van en la orilla. Si usted en un rompecabezas tiene una que tiene dos lados parejos, pues es obvio que es esquina. Y entonces no la ponga en medio porque no le va a ir en medio, es esquina. Exactamente acá, la palabra clave va a ir allí, no va a ir en otro lado, tiene que ir allí donde está. Entonces, y esa es la idea de ir trabajando. Por lo general, esa primera palabra clave de tema, como es amplio, son bastantes, por lo general ellas casi siempre van a estar allí. Solo que uno aprende a usarlas para un lado, para otro. Pero ahorita vamos a ver las más básicas. Solo vamos a escoger 3 de ellas y vamos a trabajarlas las más básicas. Hay unas que sí son bien complejas, pero al terminar el bosquejo queda muy bien estructurado. Entonces, y lleva tiempo, obviamente. Muy bien, entonces avanzamos. Voy a mostrarles en pantalla las que vamos a ver nosotros. Ejemplos de palabras clave de tema. Las que vamos a ver son 3. Verdades, afirmaciones y declaraciones van juntitas, trabajan igual. Esas 3 que están primero, verdades, afirmaciones, declaraciones, trabajan igual. Las 3. Es como decir lo mismo, verdades o afirmaciones o declaraciones me está diciendo lo mismo. Tienen la misma estructura. Características y cualidades también tienen la misma estructura. Y aspectos también, él trabaja solo y tiene su propia estructura. Entonces, hay diferencia entre el 1 y el 2 y el 3. Pero entre las 3 que están en el 1 no hay diferencia. No sé si me entienden. En la estructura del bosquejo, las verdades, afirmaciones y declaraciones tienen la misma estructura. Características y cualidades, ellas tienen su misma estructura entre ellas, pero ya no tienen la misma estructura con la primera, ni con la tercera. Aspectos, obviamente está sola, tiene su propia estructura, pero no trabaja igual que la 2 y que la 1. Entonces, ahorita les voy a poner algo en pantalla, espero que por lo menos les ayude en algo. Voy a mostrarles algo más relacionado a esto. Estas 3, la estructura se define en esto, que le llamamos que toda palabra clave tiene su propia unidad expositiva. La unidad expositiva es lo que determina la buena elaboración de un bosquejo.
Esa unidad expositiva es lo que todo ministro debería cuidar. Porque si en su bosquejo pierde la unidad expositiva, ya lo echó a perder. Aunque la primera y la segunda, si tiene 4 divisiones, si 3 de ellas están buenas, pero una de ellas perdió la unidad expositiva, echó a perder todo el bosquejo, toda la estructura. Porque perdió la unidad expositiva. Ahora les voy a mostrar qué es unidad expositiva. Vamos por partecitas. A esto se le conoce como unidad expositiva. Eso que ve en pantalla. Obviamente ese ya es un bosquejo, son las divisiones de un bosquejo. Obviamente basado en Tito 2:11 para los que saben el texto. La unidad expositiva se conoce en este caso en esa primer palabrita que aparece. Aquí todas las divisiones comienzan con un artículo determinado, un artículo gramatical. Y eso marca la unidad expositiva. Si yo le cambio la unidad expositiva y pongo así, número 1, la procedencia de la gracia de Dios. Número 2, el propósito de la gracia para salvación. Número 3, el alcance de la gracia a todos los hombres. Número 4, porque Dios ama al pecador. Perdí la unidad expositiva. Ya no puede ir ni porque, ni estoy hablando del amor de Dios. No sé si entienden lo que quiero decirles. Tienen que cuidar la estructura del inicio. Cada palabra clave, en este caso, verdades, declaraciones y afirmaciones, ellas inician con artículos gramaticales. Eso se lo voy a poner ahora en pantalla. Esta es la unidad expositiva de ellos. La unidad expositiva de estas palabras son los artículos gramaticales. Puede ser el, que determina número singular, género masculino. La determina número singular, género femenino. Los determina número plural, género masculino. Y las determina número plural y género femenino. Esos artículos son los que van a marcarnos la unidad expositiva. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí sobre esto? Todos saben qué son los artículos gramaticales, ¿verdad? Vamos bien, ma. Muy bien. Bueno, en lo personal, sí. Yo voy. Excelente. Perdón, seré el único bayunco, pero si me lo explicas, la diapositiva anterior, por favor, para poderle entender un poquito, creo que ahí me quedé, fíjate. Muy bien. Excelente. La unidad expositiva, observen entre esto y esto. Acá. Aquí dice que la unidad expositiva de las palabras clave de tema, verdades, afirmaciones y declaraciones son los artículos gramaticales. Ellos van a darnos la unidad expositiva. Si yo en las divisiones, que es lo que tengo acá, tengo artículos de inicio, ellos me dicen que hay unidad. Si yo en lugar de, por ejemplo, a la primera le puse la, a la segunda el y al tercero el, y en el cuarto le pongo porque, ya no es artículo gramatical y entonces me rompe la unidad expositiva. O si yo le pongo para, me rompió la unidad expositiva porque ya no es un artículo. Entonces, hermano Lee, ajá, también sería decir, por ejemplo, tenés la, el y la última decís una. O correcto, sea, le cambias la forma a la estructura de las. correcto, porque ya no es un artículo determinado. Es indeterminado. Entonces, correcto, exactamente. Gracias, hermano. Sucede que hay muchas cositas que nosotros a veces las pasamos por alto y a la hora de verlas, ellas nos van sugiriendo que ahí está bien estructuradito.
Bueno, ahorita les vamos a poner ya un ejemplo para que ya por lo menos nos vayan alineando las ideas que nos van quedando. Antes de llegar ahí, quiero mostrarles el otro listado, que eran las palabras sugeridas para hacer divisiones principales. Las divisiones principales son estas, esas que tenemos allí: procedencia, propósito, alcance. Esas son las divisiones principales. Y las divisiones principales para encontrar esas palabritas, porque algunos siempre cuando estamos estudiando esto dicen, hermano, pero usted cómo es que se le ocurren esas palabras? ¿Cómo es que se encuentran esas palabras? Bueno, en vista de que a algunos les cuesta encontrar esas palabritas, nosotros les hicimos un libro. Repito y otra vez, luego usted ya no va a necesitar esto, tal vez solo va a ser al inicio. Ahí tiene un listado de 153 palabras que le pueden servir para divisiones. Obviamente, esto es vasto, esto es mucho, es amplio. Y usted cada vez puede ir archivando más palabras y metiéndolas en su cabeza. Yo le voy a dar algunas de ellas ahorita que vamos a trabajar con verdades. Por ejemplo, si la número 28, observe la número 28 que tenemos en pantalla, certeza. Yo le voy a dar mi punto de vista. Cada vez que le aparezca esta expresión en un texto, de cierto, os digo, no se complique, póngale la certeza, pues es obvio que de eso le está hablando. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Hay palabras que se las sugiere el mismo texto, las líneas maestras, las líneas de sugerencia. Entonces, si por allí le aparece el verbo creer, es obvio que le está dando la exigencia o la demanda. Cada vez que nosotros predicamos el evangelio, o cuando comenzamos, no sé si lo recuerdan, que nos decían, hermano, predicar el evangelio es fácil porque solo son las 3 R famosas. Y en la tercera era la responsabilidad. Es verdad, el mensaje evangelístico funciona perfectamente allí. En la estructura de nuestros bosquejos también podemos aplicarle los 3 principios de las 3 R's. Si está la palabra creer, pues es obvio que ahí está la responsabilidad. Entonces, de una vez repare ahí en la palabra creer y hágale ver a la persona, al oyente, que allí es el deber de él, es lo que a él le corresponde hacer. Entonces puede ser la exigencia, la demanda, el requisito, que eso es lo que funciona perfectamente. Voy a mostrarle, bueno, y aquí está el complemento. Ese listado ya se los envié. Ahora viene ya un poquito, ya de todas esas que usted ve allí, de las 153, yo he tomado 10 que funcionan con las verdades, afirmaciones o declaraciones. Estas palabras de divisiones principales que trabajan con estas palabras claves de tema: procedencia, exigencia, propósito, alcance, origen, costo, fuente, objeto, seguridad y promesa. Ellas trabajan juntas. Si usted ve al lado tienen el artículo con el que trabajan. Usted no le puede poner el procedencia porque no es correcto, es la procedencia. No le va a poner el exigencia, no, tiene que ser la exigencia. En la división, usted lo que hace es la procedencia y baja el título que usted tiene. En este caso, si es el amor de Dios, entonces hace esto: la procedencia del amor, la exigencia del amor, el propósito del amor. No sé si me entiende. Si es vida eterna, su título, usted baja el título, la procedencia de la vida eterna, la exigencia de la vida eterna, y ahí va avanzando. Si es la gracia de Dios, la procedencia de la gracia, la exigencia de la gracia, y ahí va complementando. Muy bien. Ahora vamos a considerar un ejemplo de esto que estamos diciendo. Observe esas 10 palabras que tiene en pantalla, obsérvelas bien y mire esto ahora.
Tito 2:11. Voy a ponerle Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Allí tengo marcados en color verde las líneas de sugerencia. Él nos va a sugerir 3 divisiones. Obviamente hay más, pero hay 3 que están encima. Esas 3 divisiones nos sugieren a nosotros, cada una de ellas, una división. En este caso, volvamos otra vez. Tenemos nosotros el título. La gracia de Dios. Ese es el título. La gracia de Dios. El título es la idea dominante. Observe cómo se marca la idea dominante. Vea dónde va a aparecer. Aparece arriba en el título, aparece en el tema y aparece en las divisiones principales. Si en uno de ellos, en este caso por la estructura de la palabra clave de tema, que es verdades, así trabaja. Pero si no aparece en uno de ellos y aparece otro, significa entonces que no hay unidad expositiva en el bosquejo. Por ejemplo, si en el tercero dice el alcance de la ira, lo perdimos. Y bien perdido, porque perdió la unidad, perdió el enfoque. Ya no está hablando de la gracia. Todo tiene que girar en torno a la gracia. Hay un principio en el sermón textual. El primer principio dice que las principales divisiones deberían quedar centradas alrededor de una idea dominante. La idea dominante es la gracia de Dios. Todas las demás, número 1, número 2, número 3, bueno, ahí todas aparecen en número 1. Pero usted sabe que la 1.1 y era la 1.2 y la 1.3 la que sigue. Muy bien, entonces, las 3 que están allí, todas giran alrededor de la gracia de Dios. Ya esto ya le da otra estructura. O sea, ya allí la estructura está bien definida. Eso es idea dominante. Estamos, ¿verdad? Que eso lo vimos en la sesión anterior. Idea dominante. Ahora vamos a hablar del camino fácil, que es la unidad expositiva, verdades. Y observe los artículos, la, el. Y ahí los tiene. Y observe las 3 palabras ahora, las 3 palabras de divisiones: procedencia, propósito, alcance. ¿Por qué procedencia? La gracia de Dios. La preposición de sugiere procedencia o pertenencia. En este caso es fácil. Usted solo agarra, si de la preposición es procedencia, solo lo arrastra y lo pone en la división. La procedencia y baja el título de la gracia. Para es otra preposición que señala propósito. Ahora es el propósito y otra vez baja el título de la gracia. Y 3, el adverbio de cantidad, a todos, el alcance, y baja el título una vez más de la gracia. Muy bien, ahora sí, ¿qué les parece? Muy bien, los demás, por lo menos los que estoy viendo en pantalla, veo. No, Súper ahora clarito, hermano. Súper clarito. Muy bien, excelente. Qué bueno. Esa es la idea es simplificar lo más que podamos el material para dar el primer paso. Ya una vez usted lo afianza bien el paso, entonces ya comienza a darle. Recuerda, voy a meter un pequeño paréntesis aquí. ¿Recuerdan cuando aprendieron a andar en bicicleta? Yo sé que algunos de ustedes aprendieron en las 28 de su papá. Sí, se acuerdan de esa, ¿verdad? Y metía entre medio del macho de la bicicleta, metía un pie y ahí andaba mitad y mitad. Pero ya los un poco más modernos nos tocó aprender con las llantillas de auxilio, ¿lo recuerda? Que le fueron quitando despacito, le quitaron una y ahí andaba y haciendo pinino. Bueno, ahorita le estamos poniendo las llantillas para que no se caiga y cuando ya logre dominar le quitamos las llantillas y ahí dele para adelante.
Solo trate de no quebrarse los dientes. Muy bien. Entonces, ya tenemos cómo funciona, en este caso, la palabra clave de tema, verdades, afirmaciones y declaraciones. Trabajan igual. Así como BS, así trabajan los demás. Por ejemplo, yo puedo ponerle a este, en lugar de verdades, declaraciones gloriosas relacionadas a la gracia de Dios. La primera declaración es la procedencia de la gracia. Y ahí voy. Puedo ponerle afirmaciones, la procedencia, el propósito y el alcance. No cambia. Este que viene sí tiene un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Y el cambio que tiene en esta palabra en la unidad expositiva de estas palabras de cualidades y características o características y cualidades es el verbo ser, asociándolo con el los pronombres él, ella o usted, que por lo general cuando describimos a alguien y damos sus características o cualidades decimos es esto, es lo otro. Esta persona es, y decimos la característica. Entonces, en la unidad expositiva ya no va el artículo. Observe lo que va a ir. Es, y las que le pueda poner. Esa es la gran diferencia. Voy otra vez. Vea la unidad expositiva de estas. Artículos gramaticales. Vea la unidad expositiva de esta. El verbo ser. Asociándolo con los pronombres personales él, ella o usted. Y es. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a agregar las palabras de divisiones. Otra vez, estas las seleccionamos del listado que les mandamos. De allá las estamos seleccionando y estamos escogiendo otras 10 para que las asociemos más rápido. Allá están. Aquí las traemos otra vez. Quizá una que otra no esté allá, pero es igual. Lo que hacemos es enriquecer el vocabulario. Entonces, es universal, es demandante, es segura o seguro, de acuerdo a lo que aparezca allí en la idea dominante, es eterna o eterno, es divina o divino, es incomparable, es incomprensible, es inmerecida o inmerecido, es incuestionable, es ineludible. Estas que están aquí las vamos a trabajar con otro ejemplo. Y el ejemplo que tenemos es Romanos 8, otro texto muy conocido. Muy conocido. El amor de Dios es el título o la idea dominante. Tema, características maravillosas del amor de Dios. Ahí está la idea dominante. La idea dominante, con esta estructura de esa palabra clave, ya no necesita que en las divisiones venga la idea dominante. Ya no la necesita. Pero en el tema sí tiene que ir, como en este caso. Entonces, ya ahora solo va la palabra de división. Incuestionable, incomprensible, incomparable. Número 1, es incuestionable, mas Dios muestra su amor. Es incuestionable. Es Hermano, una pregunta. Incuestionable, lo que está en negro, ¿le podemos agregar algunas cositas al texto allí? Al texto, Sí. por ejemplo, deme una idea para ver si... Con lo menos es incomprensible ponerle allí, pues, que no lo estoy entendiendo, para entender algo. Por lo general, las características en las divisiones así van. Va, es y una sola palabra, que es lo que caracteriza. En este caso, vamos a caracterizar el amor de Dios, que eso es lo que tenemos allí. Y número 1, característica es incuestionable. Incuestionable es que no se cuestiona. No se le puede objetar. ¿Y dónde lo tomamos como línea maestra cuando dice muestra? ¿Quién podría cuestionarle eso? Que Él ha mostrado su amor. Nadie. Luego, cuando dice es incomprensible, tomado de esta expresión, en que siendo aún pecadores, yo todavía no lo comprendo cómo Dios me ha amado a mí, siendo como soy. Y el amor de Dios, hermanos, lo creemos, lo hemos experimentado, pero
pero comprenderlo a su cabalidad excede todo conocimiento. Está por encima de todo el conocimiento que podamos tener. Incomparable. ¿Por qué es incomparable? Lo que dice el texto, Cristo murió por nosotros. Incomparable. No hay forma de poder asociarlo. Entonces, cuando son características, así funcionan. Esa es la estructura. Y así debería de quedar el bosquejo, así como lo ve allí. Entonces, la estructura de es muy diferente al de verdades. Es diferente. Entonces, por eso les decíamos, y por eso la lección trata del camino fácil, el camino fácil o difícil del bosquejo. Si usted tiene la palabra clave de tema, tiene la palabra clave de tema como esta, ya sabe que esa es la estructura que va a seguir. Esa es la estructura. Y por lógica debe buscar palabras como estas que están en pantalla, para que le ayuden a sacar el bosquejo de manera fácil. No sé si entendió lo que dije ahora. Con Sí, palabras. entendí. Muy Ya, bien. gracias. Solo una consultita, solo uno. Volvamos al bosquejo, por favor. Ok, si yo le cambiara incomparable por sacrificial, bueno, de hecho No hay problema. Ajá, No hay problema. Pero si yo le pongo el sacrificio del amor, perdí la unidad. Porque ya no va sino él, que ya debería ir en verdades. Ok, listo. No, si yo le puedo cambiar, es evidente al primero. Uh-huh. En este caso, yo las tengo con la I para que les quede ya en un diagrama. Ajá, correcto. Ya eso ya son extras, pero ustedes pueden cambiarle sin perder la unidad. Es demandante. Si hubiese uno ahí que encierre la palabra creer, entonces usted le puede poner es demandante o es universal. La idea es que la palabra es lo que va a sugerirnos ahora la unidad expositiva de esa palabra, características o cualidades. Muy bien. Hermano, una pregunta, ¿hasta cuántas palabras puede tener una división? Lo digo porque ese pasaje yo lo he predicado de otra manera. Ahí hay tres personas, Dios, pecadores y Cristo. Entonces yo lo he enfocado de esta manera, una persona que ama, Dios, una persona que pecó, o sea, en ese caso seríamos todos, ¿va? Y una persona que muere, Cristo. Y en función de personas lo hago, pero siempre utilizando el artículo una o uno, o sea, una persona, solo para conservar esa unidad que está mencionando. Pero se vuelve un poquito larguito ¿cómo se llama? La división. ¿Hasta cuántas palabras he sugerido que pueda tener? No tiene en realidad, hermano, un límite en sí, porque lo va determinando la palabra clave. Por ejemplo, si son verdades, ellos tienen prácticamente solo una palabra. Es poco lo que se les escribe, son unas 3, 4, 5 palabritas, cuando mucho. Pero hay, por ejemplo, hay una que por lo general nosotros lo usamos, que son secretos o claves. Entonces la clave trabaja diferente porque es una oración casi completa. O cuando decimos enseñanzas en cuanto a este tema y uno dice cuál es el tema y entonces va una oración completa hasta que quede bien elaborada la oración. Eso sí uno cuida y es posible que le lleve hasta 8 palabritas. El problema es para el predicador, que a veces le cuesta acordarse de toda la frase, ¿verdad? Pero eso no le quita. En realidad, la clave está en estructurar bien, de acuerdo a la palabra clave. Entonces, en este caso, en estas de aquí, por eso es un poco más fácil estas, porque estas a veces solo llevan una de acompañante. Después de la unidad expositiva, un acompañante, que es el que le marca, y ahí va. Hay unas palabras claves de tema que la unidad expositiva de ellos es más amplia. Usted puede ponerle más, por ejemplo, cuando dice puntos, cuando habla de puntos o quizá observaciones, las observaciones tienen variedad. Usted dice, y en el texto observó
vaya, por ejemplo, el que nos mencionaba el hermano, una persona que ama, usted puede ponerlo como enseñanzas, observaciones, y es amplio, y le da para extenderse en la frase de la división hasta donde usted la considera que esté bien armada. Muy bien. Seguimos, ¿verdad? Entonces, ven cómo trabaja esta, ¿verdad? Ya tiene, la estructura de es diferente al de la primera. Ahora, ahí está otra vez, marcándonos, sugiriéndonos lo que conocemos como la idea principal o el título. Ahí está. Viene del título y baja al tema. Ahora ya no baja a las divisiones, pero sí tiene unidad expositiva. Y ahí aparece la unidad expositiva, las características, y las tres que aparecen allí comienzan igual. Muy bien. ¿Nos vamos para el otro ejemplo? Sí. Sí. Vamos. Excelente, pues. Go. Avanzamos. Avanzamos. Aspectos. La unidad expositiva de esta palabra es el adjetivo posesivo su. Su. Aquí vienen. Y estas son las divisiones principales que trabajan con esta palabra clave de tema. Y observe que van otra vez las mismas de verdades, de afirmaciones y declaraciones. La diferencia está lo que lleva ahora. Ya no lleva el o la, lleva su procedencia, su exigencia, su propósito, su alcance, su origen, su costo, su proclamación. Yo le agregué una más o le cambié una, no porque no funcionaba la que tenía ya, sino porque esta la tenemos entre las divisiones que vienen a continuación. Su objeto, su seguridad, su promesa. Y aquí viene el ejemplo, y ya es de Romanos 1:16. El título, el Evangelio Santo. Y ahí está la unidad, ahí está la idea dominante, la idea principal, ya está marcada, el Evangelio. De eso vamos a hablar. Entonces, el tema ahora son aspectos. Y ahí vienen en las divisiones, observe que ahí están su procedencia, poder de Dios, su propósito para salvación, su petición que cree, su proclamación a todo aquel, al judío primeramente y también al griego. Y ahí queda. ¿Lo ven? Muy bien. ¿Y ahora? Y la unidad expositiva. ¿Estamos claros? Clarito, hermano. Muy bien. Con esas tres vamos a trabajar o vamos a arrancar. Yo sé que algunos ya más o menos, bueno, ya casi dominan esto. Es más, quizá han avanzado más de lo que hay acá, pero aquí se comienza, hermanos. Estos son los primeros pasos. Logrando dominar esto, usted de ahí para allá, pídale al Señor que le ayude a seguir creciendo y ponga de su parte diligencia. Requiere bastante trabajo, porque eso es así. En esta área no se deja de aprender nunca. Siempre hay cosas que uno va descubriendo y avanzando y avanzando y avanzando. Conozco un hermano que él ya estructuraba bosquejos, ya podía elaborarlos, pero él no sabía cómo. Y es más, cuando alguien le decía, hermano, ayúdeme, él decía, es que mire, hermano, ¿cómo le explico? Es que mire, había un problema. El Señor le había dado a él esa habilidad para poder estructurarlo, pero él no sabía cómo, ni tampoco podía enseñarle a otro porque no sabía cómo. Cuando descubre este material, dijo él, ahora entiendo en sí qué es lo que yo estaba haciendo. Entonces, para este hermano se le hizo más fácil entender el material y luego enseñarle a otros. ¿Por qué? Porque él ya entendió qué es lo que él, no, o sea, donde él consideraba que se extraviaba. Entonces ahí
está la ayuda. Entonces, hermanos, quizá algunos lo ven así práctico, fácil, pero esa es la idea. La idea es simplificarlo. Ya de aquí para allá, si ya usted logra dominar esto, va a tener que aplicarle el principio de David. No le he de ofrecer nada al Señor que no me cueste. Entonces, ahí está la clave, en esforzarse e ir avanzando lo más que pueda. Muy bien, la lección de hoy aquí concluye.